Señor Eliseo, adelante, papo. Bueno, aquí de nuevo, gracias por recibirme. Parece que me he portado bien. Me he recibido varias veces. Te portas bien siempre, hermano. Gracias. Estupidez. Fenómeno incomprendido eh, del que todos padecemos, ¿eh? O sea, hay una cuestión. Nosotros, el cerebro humano es una máquina simplificadora de soluciones y clasificadora. Y entonces, Dijiste clasificadora. sí, tú clasificas las opciones que hay y te vas casi siempre por la más eficiente o más simple, que no necesariamente es la correcta. Entonces ahí comienza, hoy en día eso es una falla de diseño. Cuando ese diseño, la naturaleza lo produjo, la evolución lo produjo, pues era el adecuado, pero hoy en día ya eh, presenta fallas. Entonces, ¿qué es la estupidez? Te iba a preguntar, sí. Bueno, siempre debemos de comenzar a definir, porque, por ejemplo, aprovechando, quiero dejar que te pueda desplayar en el tema. Yo utilizaba mucho al principio de mi podcast el término, mi hermano, no sea estúpido, tú sabes. Y yo también decía y aún sostengo, Ujú. yo también he sido estúpido y lo sigo siendo en muchos Lo aspectos. somos. Bueno, yo, o sea, he cometido la estupidez. Para mí es un estado de, en primer lugar, no reconocer nuestro grado de ignorancia o nuestro grado de, digamos, de imperfección y entender que somos resultado de un conjunto dentro del universo de la naturaleza y que la misma naturaleza es cíclica, ¿tú me entiendes? Y fíjate, y reitero también que por eso hemos hecho este podcast con las tres dimensiones de cuerpo, intelecto, que la parte vienes apoyando, y la parte espiritual, y que ninguna se divorcia de la otra. Y hablaba en estos días, hace un momentito, con mi amiga Carla Alcántara y un amigo de ella, de que en esa búsqueda uno casi siempre ve la parte más tangible que la parte del físico, que no siempre hallamos de la mano, pero siempre estamos obligados en una dimensión u otra, correcta o incorrecta, al crecimiento intelectual, nacemos sin contenido y lo vamos llenando. Depende con el ambiente que tengamos, a la escuela que vayamos, la influencia que vamos a recibir. Y decía yo en ese momento que me he dado cuenta hablando, no estoy diciendo que esto sea ley, no es una ley, no lo es. Ujú. Es mi experiencia como la estoy viviendo y que se va a reflejar en mi próximo libro que sale en abril ahora, que se llama Inquebrantable e Indomable, donde muchas veces cuando alcanzamos, hablando de mí, cuando yo he alcanzado, perdón, he alcanzado ese desarrollo del entendimiento del cuerpo humano, la salud, la parte física, la parte de funcionalidad y mecánica, una vez llegas a ese estancamiento que por más que tú quieras cronológicamente, te mantienes y comienzas a declinar, me he visto en obligación de crecer en la parte espiritual. O sea, ni siquiera fue como resultado buscado porque tenía un vacío, sino en un punto de inflexión en mi vida, donde entendía que entendiendo ese grado de estupidez que todo lo sabía y que estaba corriendo en todas las dimensiones, me di cuenta que me faltaba por crecer. Y que ese proceso de crecimiento en la parte física, de salud, físico, cuerpo, lo que yo hago, tú me conoces, mucha gente me Ujú. conoce, me di cuenta que he enfocado tanto en esta parte del físico, que para llevarlo al nivel que yo lo entiendo, hay una parte de crecimiento intelectual en una de las dimensiones del intelecto, de la mente, la lectura, la investigación, me di cuenta que estaba incompleto en la parte espiritual y que veía que al esta parte llegar a un punto de estancamiento, porque no vamos a vivir para siempre, hay una curva, Ujú. donde la curva va hacia arriba, ahí luego posiblemente hay una parte de la cúspide de la U invertida y comenzamos a bajar, a bajar. Y eso me ha llevado a comenzar a enfocarme para no sentir ese vacío de los años, sino entender que es una parte hermosísima de comprender esa parte cíclica de la vida. Nacemos, desarrollamos, estancamos, envejecemos y morimos. Comenzar a crecer en la otra. Y yo decía a la gente, mi hermano, pero que usted es estúpido. ¿Me entiende? Y le decía, yo he sido estúpido y todavía me falta superar ciertos niveles o lugares de mi desarrollo que aún sigo siendo estúpido. Bueno, o sea, hay estupidez, hay ignorancia y hay idiotez. O sea, son Arranca. tres compartimientos. Por ejemplo, Einstein decía, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Es un, el ser ignorante tampoco, ahí hemos estado todos. Ahora, estúpido, ¿qué es? ¿De dónde? La etimología de la palabra estúpido. Empecemos por ahí. Viene de un verbo en latín
estupere. 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 Es el verbo madre de la palabra estúpido. Que pare el adjetivo stupidus, que es el que de donde viene la palabra estúpido. ¿Qué era estupere? Estupere es el equivalente a aturdir, aturdido. O sea, la palabra, el verbo, lo que significa es alguien que está como aturdido y tiene una incapacidad de reaccionar. El estúpido es el que padece de la condición o la característica del verbo estupere. Y a su vez viene el verbo estupere de las lenguas proto-indoeuropeas, que eran las lenguas que se hablaban de donde previamente al latín y a todas las lenguas clásicas antiguas, que es un verbo que se llama steup, que es aturdir, como sería el equivalente a noquear hoy en día. Si un estúpido, entonces alguien que está noqueado, alguien que tiene incapacidad de reaccionar. Luego, en algún momento se cruza con la palabra idiota. Idiotes es la raíz etimológica de la palabra idiota, es una palabra que viene del griego clásico. Entonces, ¿qué significaba? ¿Quién era el idiote? El idiote era un individuo que estaba ensimismado todo el tiempo, que solo hacía lo suyo y sus cosas y no participaba en los asuntos públicos. Eso era un idiote. Entonces, en fruto de la evolución lingüística, estos dos conceptos se cruzan y cuando uno va al diccionario de la Real Academia del Español, se encuentra con que las dos palabras son sinónimas. Idiota, estúpido. Ahora, esa es la definición lingüística. Ahora, ¿qué es la estupidez? Muchos lo asocian a los temas, a la incapacidad de reacción cognitiva. Otros tienen definiciones más atrevidas, como el italiano Carlo Cipolla, que escribió un tratadito muy pequeño que se llama Las 5 leyes fundamentales de la estupidez humana. Y él hace un enfoque, era economista, Carlo Cipolla. No era neurocientífico ni nada que se le pareciera. Y él decía que la estupidez él lo asociaba al tema del utilitarismo de las acciones. El utilitarismo es un concepto filosófico del siglo XVIII, Inglaterra, que basaba, de Jeremy Bentham, asociaba todas las acciones del ser humano estaban asociadas a un tipo de rentabilidad que se medía en felicidad o en satisfacción. Entonces, Cipolla decía que el estúpido era aquel que actuaba y no conseguía ni satisfacción para él y que en el proceso era capaz de autodestruirse. O sea, no podía discernir las consecuencias negativas de lo que estaba haciendo. Otros, a lo largo de la historia, han hecho aproximaciones que se parecen mucho a lo que es un estúpido. Ortega y Gasset, en 1926, escribió La rebelión de las masas, que para mí es una de las obras. Tengo el libro, no lo he leído, tengo una lista ahí para leer. Tremendo libro, te va a gustar mucho, porque retrata en 1926. Él habla, en esa época, obviamente, era la época de las ideologías radicales en Europa. Estaban los bolcheviques por un lado, en Rusia, estaban gestándose los movimientos radicales en Alemania, y él entonces, el fascismo andaba también en su fase de incubación. Y entonces él habla de lo que es la masa, o sea, la rebelión, cómo él define un concepto del hombre masa. Y mira por qué te va a gustar mucho, porque es exactamente lo que estamos viendo ahora. El hombre masa es un individuo que no tiene sentido de la historia. O sea, él entiende que el mundo comenzó con él, que no tiene ninguna conexión y mucho menos con el futuro, y que sus emociones son las que determinan el modus operandi. O sea, es lo que él quiera, cuando lo quiera, como lo quiera. ¿Qué es lo que pasa actualmente? En el 1926, probablemente no, era así. Y me voy al caso dominicano. Esto era un país rural, eminentemente rural. No había gente en las ciudades eran pequeñitas. Todo el mundo vivía en los campos. No había conglomerados sociales y por lo tanto una idea de esas radicales
sin ningún sentido crítico y sin ningún tipo de sentido histórico, ni de pertenencia, ni nada, probablemente se quedaba en un grupo de 2 o 3 personas que interactuaban en un campo. Pero a la población concentrarse en las ciudades, esos fenómenos se van volviendo, van adquiriendo raíces en las sociedades. Y ahora, en el siglo XXI, como vivimos en un concepto de aldea digital, ese sentido de acriticidad y ese sentido de falta de pertenencia o de entender que todo lo que tenemos ahora es fruto de un proceso eh, con acciones positivas y negativas, obviamente, pero entender que se debe a un proceso. Esa falta de empatía ¿Cuál proceso? ¿Cuál proceso? Bueno, ¿por qué estamos nosotros aquí, por ejemplo? Porque hay avances tecnológicos que fueron fruto de un proceso de investigación, un proceso de desarrollo, un proceso de prueba y error. Entonces, ahora, y tú puedes fijar, por ejemplo, un niño en la República Dominicana puede ir al mejor colegio y tú ves una clase de historia. Por ejemplo, ya la historia no existe como asignatura. Existe estudios sociales, que tiene un 20% de historia. O sea, ¿qué es lo que le están enseñando al niño? Unas cosas elementales que no lo conectan con el pasado Sí, y pero no eso, sabe. eso es parte de una planificación Por ahí, para por ahí voy, una nueva reingeniería social que hay ahora mismo, por ahí voy. que está buscando, porque estas personas que dominan el mundo, que es una de las cosas que yo he dicho que es el grado de estupidez colectiva, y te Ujú. interrumpo, es el hecho que todo el mundo asume que la dimensión de su vida es solamente la que vive en su entorno y no entiende que son parte de un escalafón en una jerarquía, por ejemplo, donde lo que tú ves abajo es muy similar, que lo hemos hablado muchas veces aquí, al mito de la caverna de Platón, que lo que tú creas como discernimiento de tu realidad es prácticamente una pantalla donde te recrean en función a los intereses de personas por encima de ti para que tú tengas una percepción, una conducta, un accionar en función al plan del que está arriba. Pasa que en República Dominicana, por ejemplo, ya sabemos que este país va en camino, hasta la fecha, es una haitianización, por ejemplo, y que usualmente la frontera civil, cívica, que podría en un futuro inmediato, no muy lejano, poner un stop o un freno son las nuevas generaciones. Pero si no hay un desarrollo en ese crecimiento intelectual, en ese crecimiento de tu discernimiento de tu realidad, de amor a la patria, reconocer tu historia, pues te da lo mismo, porque tú no tienes una razón dentro de tu estructura de pensamiento, de reflexión, sentido crítico, a luchar por lo que tú entenderías que es lo tuyo, cuando ya no se habla de identidad nacional, sino de colectiva y global. No es relato. No hay relato. Ujú. Incluso yo vi en clase de filosofía el hecho de que una de las cosas que está pasando en la actualidad es que no hay ya una trascendencia histórica generacional donde ni siquiera las familias se sientan a hablar de sus abuelos, de sus papás. Se va perdiendo la memoria histórica familiar, cultural y de las naciones. Y reitero, porque quiero como más o menos tú me vas explicando, llevando a que esa es la definición que tengo yo de la estupidez colectiva. Porque, por ejemplo, el niño que va a la escuela no tiene culpa de nada, viene como una computadora o un celular inteligente que tú compras en la tienda y tú le vas a llenar el contenido de las fotos que tú quieras, las aplicaciones que tú quieras, con la información que tú quieras, el color que tú quieras. Pero lo que la parte de la estupidez colectiva, que también es un fenómeno para estudiar en la actualidad, personas con formación, con criterio, con entendimiento de la historia nuestra, que quizás son los que la generación nuestra, la mayoría no hace nada. Lo que pasa es que, y ahí vamos otra vez al rasgo evolutivo. ¿Qué necesita la sociedad capitalista? Consumidores. O sea, tú formas consumidores. Consumidores de todo. De contenido, de bienes, de servicios. Consumidores. Entonces, para tú formar consumidores, tú tienes que anestesiarlo, como se hace en los países desarrollados. Tú lo anestesias con fármacos para administrar Mucho para, antidepresivo, ansiolítico, exactamente, mucha juca, mucha marihuana, mucho exacto. romo, muchas redes sociales, mucho encajar en estereotipos de colectividad en vaina, o sea, Entonces, tú ahí le anulas tú anulas el pensamiento crítico anestesiando a la gente, por un lado. Pero por otro lado, tú le anulas el ímpetu y la curiosidad en el sistema de educación.
estandarizando los exámenes, los falsos verdaderos, completa, o sea, no reflexiones. Vuélvete una máquina y pon una sola respuesta que es la única correcta. No hay razonamiento, no hay pensamiento crítico. Entonces tú le anulas eso. Entonces, ¿qué tú tienes en el panorama? Tú tienes un individuo que no tiene capacidad de discernir. Entonces, cuando tú necesitas a alguien especializado, con una destreza X, entonces tú formas un científico. Pero ese científico no tiene cultura general. Ese científico no se ha leído los clásicos griegos, no sabe filosofía, no sabe sociología. El tipo es una eminencia, pero en su materia. ¿Entiendes? O sea, la escasez de personas cultas es una de los grandes problemas que tiene la sociedad actual, de un individuo que te pueda dominar varias disciplinas, por lo menos a un nivel mínimo. El modelo de científico en la antigüedad era el polímata. El polímata dominaba mucha ciencia. Fíjate que los filósofos griegos eran casi todos polímatas. Dominaban, y de ellos se inspira el modelo educacional primario, que es el que forma las universidades, el trivium y el quadrivium, que eran las asignaturas que todo individuo debía dominar para considerarse culto, que eran la retórica, la aritmética, la astronomía. O sea, habían varias ramas que para que un individuo fuese considerado culto tenía que dominar, pero hoy en día no. Que prácticamente servía como un filtro también, por ejemplo. Exactamente. Tú tenías que dominar, por ejemplo, arte, música, tenía que tener conocimientos en todas esas áreas. Primero era un trivium y después quadrivium, eran cuatro ramas. Y eso es lo que, de ahí que se sistematiza el conocimiento y se se fundan las universidades después del Renacimiento, después de la Edad Media, que es en el medievo, al final ya que comienza la educación universitaria. Y entonces, pues, pero eso va mutando y se va convirtiendo entonces en centro de producción de individuos con ciertas destrezas. Y al final, los años 60 del siglo recién pasado, siglo XX, cuando surge la teoría del capital humano en los Estados Unidos, es que esos títulos universitarios, los PhD, los máster, se vuelven parte del capital que tiene un individuo para aportar a la sociedad y se rentabilizan. Y por eso la educación universitaria en Estados Unidos alcanza unos niveles que es incosteable para la mayoría de los ciudadanos, porque eso es eso es un capital que se monetiza y se transa en los mercados. Entonces, ¿dónde está el conocimiento aquí? Y la conexión con el pensamiento transversal, la capacidad de conectar lo que sucede hoy con lo que sucedió hace 100 años y tratar de lo que sucede aquí con lo que sucede probablemente del otro lado del mundo, en el Medio Oriente, en Asia. Eso se le ha anulado a los individuos. Entonces están todos conectados con una red donde se le está sirviendo constantemente información que los mantiene enclaustrados en esa burbuja. Por eso la palabra del año en este recién pasado 2024 es brain rot. Es el término del año. ¿Y qué es brain rot? El brain rot es la degradación del proceso cognitivo mediante el consumo de contenido basura en las redes sociales o por los medios de comunicación. O sea que nosotros realmente estamos en un nivel de desarrollo de la humanidad donde estamos bajo ataque de todo este tipo de cosas. Y como tú bien dices, no hay un relato. El grupo que que pudiese alertar o analizar estos fenómenos es un grupo minoritario. Y recuerda que por rasgos evolutivos nosotros estamos predestinados o prediseñados para atacar a los que piensan diferente. Sí, pero mira, pasa algo, y yo lo voy a aterrizar un poquito más para mis seguidores y para ti también. Y ha sido un proceso
antes de poner los ejemplos, algo, digamos que doloroso y molestoso desde que comenzó la pandemia. Pero previo a la pandemia, quizás no con tanta fuerza, por los factores que inciden en los hábitos, la salud general de las personas, su estado de X, esa percepción, como tú dices, de felicidad. Y es donde yo entiendo que para mí, no sé si varía de la mano con la definición que tuviste de estúpido, la estupidez colectiva en la actualidad, es la incapacidad de validar la realidad dándole prioridad a la virtualidad. Por ejemplo, yo tengo un paciente, tú has sido paciente mío, que vino de mí con una gran cantidad de factores. Y él viene prácticamente para verse bien físicamente. Cuando viene donde mi muchacho, viene donde mí, perdón, un muchacho de poca edad, 34 años, no es que esté obeso, pero está en muy mala condición física. Le hago el levantamiento clínico. Escucha esto. Esa es la parte reflexiva para ver el grado de estupidez. Y lo que yo defino como la estupidez colectiva en el día de hoy. Toma 4 tipos de medicamentos. Uno para dormir, un ansiolítico, un para la depresión y un medicamento para bajar el colesterol. Donde el medicamento para bajar el colesterol, aparte, por la depresión, nada de líbido. Y está la mujer con él ahí al lado mío. Cuando yo hago el levantamiento de lo que él le está aconteciendo, tiene ciertas bases biológicas, o sea, su alimentación, falta de sol, cosas que hablo con mucha frecuencia aquí. Pero lo que lo lleva actualmente a incrementar los síntomas es el medicamento del colesterol, que lo tenía en 110 y nunca tuvo un problema. Tiene el colesterol en 201, 202 y el médico le mandó a medicarse. Yo le remuevo todo, poco a poco, con la anuencia del psiquiatra. Le quito el medicamento para dormir, ya duerme. Se le baja poco a poco la dosificación del medicamento para la depresión, el ansiolítico. El asunto es que el muchacho en 2 meses, no toma nada. Baja el porcentaje de grasa de 29 a 14. No es fisiculturista, es un tipo joven, delgado. Está la mujer más feliz que el mundo porque ya le hace el amor con deseo, no le hace el favor, bebiendo pastillas. Oye bien, comienza a dormir correctamente, emprende nuevos proyectos, se siente feliz, no tiene ansiedad, dejó de fumar marihuana. O sea, el tipo le cambia la vida, pero para bien. Vuelve para donde mí, porque el médico, el cardiólogo le dijo que él se iba a morir del corazón porque tenía el colesterol en 210. Que no importa que él se sienta como una mierda, lo que tiene que bajar el colesterol. ¿Sabe qué hace él? Retoma el medicamento de colesterol. Entonces, cuando lo que te dice una persona que está definiendo intereses muy particulares de índole económico de él, de su inversión en educación y lo que cobra por la firma farmacéutica, por la prescripción de medicamentos, si tú no eres capaz con lo que está pasando en el mundo, lo que es redes sociales, la exposición de la corrupción que hay, o sea, impresionante desde lo más alto del gobierno federal en Estados Unidos, la farmacéutica, el Congreso, de tipo. Si tú no lo entiendes, entonces tú eres un estúpido. Para mí tú eres un estúpido. Porque tú estabas hecho una mierda con 5 medicamentos, 4 medicamentos distintos, en una vida miserable, comiendo mierda porque no se te quita la ansiedad ni la depresión. Prácticamente tú coexistes en un sistema que te lleva al consumo de lo que ellos necesitan. Depresión te pone a comer mierda. La mierda te da más depresión, pero la pastilla te estabiliza. Pero aparte de eso, el colesterol que tú tienes elevado, que no es malo, es un reflejo de la inflamación causada por tu mala alimentación. Hay una gran cantidad de factores, no tiene vitamina D, se recupera. Pero entonces eso que le hace bien a él y que se le manifiesta inequívocamente en su vida diaria, en su intelecto, en su físico, en su capacidad de pensar, y que le da las herramientas que bajo ese proceso reflexivo de buscar quizás un crecimiento, una vida más ética y moral por el recurso que tú quieras, clase de filosofía, teología, los evangelios, no importa. Él abandona eso, todo lo que ganó en 2 meses, para retornar
de nuevo a lo que el sistema le dice que él necesita para estar considerado seguro y feliz, aunque se sienta completamente apático, cansado y sin deseos de vivir. Es que no es el sistema, es el cerebro, Juan Carlos. O sea, el cerebro humano no procesa evidencia. El cerebro humano, ¿Qué procesa? emociones. Emociones. La corteza del cerebro es donde se producen todas las acciones racionales y cognitivas del individuo. La corteza ocupa más o menos, si lo vemos en términos de peso, el cerebro es el 40% del peso de la masa cerebral y contiene el 20% de las neuronas. Entonces, pongámoslo como lo pongamos, el 60% de nuestro cerebro, si lo vemos en términos de volumen, está ocupado en mantenernos vivos y en reacciones primarias no ligadas a procesos cognitivos. El 40%, si lo vemos en términos de volumen, te repito, está ocupado en controlar a ese otro 60%, que es el racional. Pero si lo vemos en términos de neuronas, el 80% de nuestras neuronas están ocupadas manteniéndote vivo y emocionándote. Y solo el 20% es el que está ocupado en controlar esas emociones y en racionalizar lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás ¿Y cómo viviendo. explicamos la evolución de una persona que fue muy emocional y concluye en un proceso hacia ser racional, que es el caso mío? Yo vengo también, por ejemplo, cuando yo analizo lo que pasó en la pandemia, donde ahora mismo la gente me escribe hoy en día, hoy, ayer me reí muchísimo con una señora que en el formulario que damos en la clínica le ponemos que dice vacunó. Uh-huh. Me pone 2 vacunas Pfizer y en rojo grande, me arrepiento. O sea, ¿me entiendes? Y entonces yo digo, pero ¿en qué punto, tú que eres un estudioso de esto y que eres un erudito impresionante, en qué punto podemos ver en ese proceso del humano de pasar esa parte emocional donde las emociones incluso dominan la parte de los procesos de razonamiento? Y ahí vienen, y reitero, y me gusta decirlo a todos mis seguidores y las personas que me están escuchando, que quizás una de las cosas que a mí, si pudiera vivir de nuevo, lo haría más temprano, es comenzar a estudiar filosofía. Sí, yo pienso, yo exhorto a todo el mundo, a todo el que está al lado mío se lo digo, Y estudien filosofía. viejo, para mí ha sido una bendición la nueva Acrópolis, esa fundación, como una fundación sin fines de lucros, porque no te da una digamos que unas clases para que tú pases un examen. Son diálogos de 2 horas una vez a la semana, donde tú comienzas a conocer los pensamientos filosóficos, cómo pensaban las personas de antes, y te enseñan que hoy en día en realidad no estamos más avanzados que antes. No. Es la parte usualmente tecnológica que nos aleja de la parte humana. Y por eso es que ellos decían, y reitero que lo veía yo automáticamente, ellos hablaban de la definición del individuo. Para ir a la parte de lo que tú me estás comentando de lo que tiene que ver con esa parte del razonamiento o la parte de las emociones. Ellos decían que el individuo en la antigua Grecia era considerado un ser humano que tenía una individualidad entre lo que yo quiero, pienso, siento, digo y hago. Uh-huh. Porque cuando tú tienes claro lo que tú quieres en la vida, usualmente, vienen las vicisitudes que modifican tu sentimiento y tu forma de pensar. Tú mantienes una congruencia, o una coherencia, por decirlo así, entre lo que tú quieres y lo que tú dices y lo que tú haces. ¿Me estás entendiendo? Sí, sí. Porque, por ejemplo, cuando pasó la pandemia, yo me comí automáticamente el rollo. Yo me encueraba y me bañaba con agua caliente y lavaba la funda con la comida. Uh-huh. Pero como yo no veo televisión, que no veo televisión, o sea, yo puedo ver un programa de televisión, o sea, una película, la prendo por una película puntual que mi amigo me recomendó, no entro a ver en qué yo mato mi tiempo en eso. Yo digo, bueno, son temas que no vamos a tocar ahora mismo, pero para mí fue muy evidente que no era lo que era. Uh-huh. Y yo cuando hablaba con las personas, yo le decía, viejo, pero despierta, que no es así. Entonces me atacaban a mí. Claro, claro. Me atacaban a mí. Pero es que es un rasgo evolutivo, Juan Carlos. O sea, cuando aprendimos a vivir en pequeños clanes, el que pusiera en peligro el clan había que sancionarlo de alguna manera. Nosotros somos animales sociales. O sea, fíjate que un niño necesita a su madre un tiempo determinado hasta que adquiere cierta independencia para hacer ciertas cosas. Un antílope, una cebra, una gacela nacen corriendo. O
sea, nacen y a las 2 horas están corriendo. Igual muchos otros animales. O sea, nosotros necesitamos primero la estructura familiar y funcionamos con un sistema de aprobación. Entonces, cuando ese grupo, y por eso se conecta con la idea que dijimos ahorita, que cuando tú dijiste que las personas que tienen esos conocimientos están invisibilizadas o minimizadas, y es así porque ese grupo hay un derecho a no tener razón. O sea, no tener la razón, está equivocado, es un derecho hoy en día. Porque todos tenemos los mismos derechos. O sea, el que está en lo correcto tiene el mismo derecho que el que está equivocado. Entonces, si todos tenemos el mismo derecho, el que está aquí, hay un derecho a estar equivocado. Coño, viejo, que hay que protegerlo de la misma forma que el que tiene la razón. Pero, papo, o sea, anteriormente la ignorancia era falta de formación. Falta de formación y no acceso a la información. O sea, los eruditos. Sí, ahora tú estás indigestado de información. Ahora, viejo, tú tienes el recurso de poder discernir con una pequeña curiosidad. Tú buscas para quizás en un momento de reflexión, viendo la opinión, y eso que tú ves que te muestra el recurso de adquirir la información, que sea cual sea el celular, Google, no importa, la computadora, tú puedes tomar esos dos referentes e irte a la realidad y sacar tus conclusiones. Por dicen, no sé cómo se llama este tipo, que yo tengo muchos videos de él, pero nunca recuerdo el nombre, que el día dice, nunca se ha festejado tanto la ignorancia como en la actualidad, viejo. Sí, o sea, mi hermano, ahora mismo hay personas por ahí que yo veo en programas de televisión y ya yo entendí que, y reitero, no los juzgo, porque son resultados del sistema. Ningún dueño de una emisora va a poner un grupo de personas, por no decir bueno, es el tema de hoy, estúpidos, desde el punto de vista del estado que se encuentra sumergido en esa nube de propósito en la vida, de valorar lo que tienen, crecer en muchas dimensiones, pero es porque la mayoría que consume eso es lo que le interesa. Porque el sistema forma consumidores. ¿Tú me estás entendiendo? Pero cuando tú lo analizas, viejo, una de las cosas que a mí me llevó, hablando de mí, porque he aprendido no a no juzgar, a más juzgar. Sé que cada quien tiene que vivir su misión en la tierra. No sé, como tú lo quieras poner, la salvación es individual. Pero yo también por mucho tiempo pensé que lo importante, en el caso mío, al principio, hace 20 años, que yo sabía mucho de ejercicio porque sabía de creatina, sabía de proteína, sabía de contar calorías y sabía de hacer pesa. Hasta que conozco un tipo que lo que me muestra que él sabe lo que él tiene es algo tan distinto, pero al mismo tiempo, al ser exótico y ver que era un tipo atrevido, brillaba sin la necesidad de mostrar su luz, que es Charles Poliquin. Y digo, coño, pero es que yo quiero eso, viejo. Yo quiero lo que ese tipo tiene, que tú no lo puedes comprar ni con dinero, que eso implica una vida de investigación, lectura independiente, de crecimiento. Yo quiero eso, porque yo sentía que él no necesitaba encajar con nadie, ni agradarle a nadie. Él tiene una misión en ese sentido. Entonces, viejo, y yo recibo gente en mi consulta, inclusive muchas personas en labor social, quizás por su tipo de trabajo, donde vienen, no pueden pagar una consulta. Y me ha chocado que he recibido como 3 jovencitas, un joven y 2 niñas. Niñas me refiero 21, 24 años, que van de inicio por un asunto de quiero ganar masa muscular o quiero rebajar. Pero cuando converso con ellos, que le explico la dimensión del desarrollo, que es primero encontrar tu individualidad, desmontar el estímulo exterior de querer ser como el otro, entender que tú puedes lograr lo que tú quieras dentro del capital que tú tienes y que ese capital te puede hacer único y distinto, no necesariamente igual al resto. Todos terminan en llanto. Se sienten vacíos. Sí, porque hay una presión externa por reunirse, por vivir dentro de unos parámetros X o verse de una forma X. Incluso hasta la misma analítica de medicina están construidas sobre parámetros de la mayoría. O sea, usted tiene que estar dentro de rango X, porque bueno, en los estudios nosotros hemos determinado que quienes están sanos tienen que estar dentro de ese rango. O sea, pero no es, muchas veces, yo no estoy generalizando, pero muchas veces, y mencionaste el ejemplo del colesterol ahorita,
esos parámetros no responden a personas sanas, pero responden a consumidores. ¿Tú ves? Solamente hay que cuestionarse, y en el caso de los medicamentos del colesterol, de la hipertensión y de muchos otros medicamentos, cuando a ti te regalan una, una caja de esa pastilla por cada 4 que tú compres. Ya tú ves el dinero que deja eso. Que te regalan una de cada 4. Tú compras 4, te regalan una. ¿Por qué? Porque tú estás fidelizado de por vida. Son medicamentos que te dicen, lo primero que te dicen los médicos es, tómatelo y esto es para siempre. No puede desprenderte esa pastilla. Un consumidor lo que están formando. En esa pugna o en ese pulso que yo tenía con la mayoría, de tratar de traerlo no a mi lado, sino que sean capaces de entender en la dimensión que se encuentran ellos, me trajo muchas enemistades. Claro, yo sé que quizás, aunque ellos lo tomaban desde el punto de vista de su conocimiento y su visión del mundo al plano personal, yo siempre le decía a las personas, pero es que lo que yo te estoy informando, yo no gano nada. Uh-huh. Sí. Yo no gano nada, porque yo estoy diciendo simplemente, no, yo no te estoy convenciendo para que tú me compres algo. Yo no te estoy convenciendo para que tú te veas una pastilla de por vida y yo voy a cobrar comisión de eso. O escucha esta reflexión. Yo te estoy diciendo que seas capaz de verte a ti mismo, que tú no te sientes bien, que esa pastilla que te tomaste en un momento muy específico es de ayuda, pero el sistema, bajo esa tendencia de consumo, donde lo que está buscando esa tendencia de consumo no es que tú tengas un beneficio, sino que tú seas prácticamente una batería que alimenta un sistema que tiene un engranaje perfecto, donde tú consumes de lo que deja dinero a alguien muy específicamente, que viene de la industria, te lleva una enfermedad creada por esa industria, donde te da un remedio de otra industria, donde ambas industrias tienen un dueño único. Entonces, una vez el primer paso, no es llevar la contraria, es entender el sistema. Claro. Es entenderlo. No es tú salir con un machete o con una bandera o con un megáfono a denunciar, no, es tú entender el sistema, es entenderlo. Es entenderlo, lo primero es entenderlo. Tú tienes que entender tu naturaleza, entender dónde tú estás, de dónde tú vienes. Y una vez con ese entendimiento, pasar por un proceso reflexivo para desmontar lo que el sistema te metió en el subconsciente. ¿No? Y entender el problema para entender la solución. Pero el problema no es el síntoma. El problema es la condición. Pero viejo, yo aún sabiendo ya lo del colesterol, por mucho, oye, esto te va a sonar raro, viejo. Yo mismo, aún sabiendo lo del colesterol, porque me lo dijeron tipos que son unos monstruos. Tipos que yo aún le tenía miedo al colesterol. Aún sabiendo, yo recuerdo que en una ocasión salí siempre tengo mi score de calcio en 0 y no tengo placa de ateroma y todos mis estudios de imagen, estoy como un muchachito, entre comillas, pero tengo un colesterol 300 y pico. Y en un momento, hace como 8 años, esa campaña que tuve colesterol, que eso fue constante dando en mi cerebro. Y como dijo una persona que yo sigo, que es mi terapeuta, se llama Lenín Torres, dijo, el subconsciente es amante de lo familiar, de lo que tú estás familiarizado. Yo hasta digo, pero déjame bajármelo un poco. Pero me han dicho que mientras más alto es mejor, porque tiene un efecto protector. Pero escúchame esto, yo tuve que motivarme a hacer un fellowship en biología y metabolismo vascular para cardiólogos de Estados Unidos. La convencete. 2 años estudiando con los mejores cardiólogos como estudiante para entender. Y bajo ese proceso de entendimiento, no que me lo dijeron, entender, ya yo amo el colesterol. Sé que mientras más alto es mejor, porque usualmente sube para protegerte o por alguna razón específica, pero nunca va a ser algo que va a ser malo para ti. Es oncoprotector, es antiinflamatorio y reduce y ayuda a mediar el estrés oxidativo. No es el tema de hoy. Ahora, tú tienes un colesterol alto con una diabetes, tú sabes que lo que te va a enfermar no es el número total del colesterol, son otras condiciones subyacentes a él. ¿Va entendiendo? Sí. Pero a mí me tomó un proceso de convencimiento, viejo. Claro. Ahora mismo ya yo no tengo miedo. Y si a eso tú le sumas que la mayoría dice, o sea, la mayoría está en ese, o sea, porque no todos dieron el paso que tú diste para buscar otro nivel de conocimiento. Todo el mundo se quedó en donde estaba, porque es lo que ha habido siempre.
Entonces ahí viene un fenómeno que es el tema de opinar diferente. Al que viene opinando diferente y sobre todo atacando conceptos que están muy entroncados en la mente de la gente, usualmente lo atacan. Hay un experimento muy chulo, que es el experimento de Solomon, de psicología de conducta, ¿no? De masas, donde ponen 5 palitos de diferente tamaño y a la gente se le pregunta individualmente si son del mismo tamaño. Todo el mundo dice que no, porque evidentemente no son del mismo tamaño. Pero cuando a toda esa gente se le mete en un auditorio con una multitud, con un número determinado de individuos que están infiltrados ahí para decir que todos son iguales, Cuando le preguntan de nuevo, vuelven y le preguntan y muchos de ellos cambian su opinión. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Usted no está diseñado para cuestionar o ir en una dirección distinta a la manada. A la manada. La piraña, desde que una nada erráticamente se la comen a la otra. Y hay muchos grupos animales que expulsan al diferente, al que se queda atrás, ¿entiendes? Entonces, por eso es la presión de ser todos iguales. Y esa presión aumenta cuando tú estás en un mundo estandarizado de redes sociales. Digamos que esa tendencia a seguir la manada, siendo de una perspectiva X, para no decir nombre, siendo una manada carente de principios éticos, razonamiento o pensamiento crítico, consumidora de las cosas más burdas y bajas. Ese efecto de manada, buscando a la mayoría y llevándolas en esa dirección, ¿es resultado de un proceso de planificación? Yo diría que sí, porque el sistema probablemente yo pudiese buscarle matices a eso y decirte que no fue que alguien se sentó a hacer un plan en una hoja de ruta. Lo que sí que el sistema necesita gente que no reflexione y que consuma. Y que se le dirija. Entonces, es una cuestión donde probablemente sin proponérselo, quienes toman decisiones se han puesto de acuerdo y actúan en esa misma dirección porque conviene. Tenemos casos de grupos de manada que no entran en ese, por ejemplo, consumo o conglomerado, como la comunidad Amish en Estados Unidos, por ejemplo. Pues son segregados. Son segregados, o sea, están en una comunidad cerrada, no interactúan con las otras comunidades y siempre serán minorías, siempre serán vistos como raros. O sea, el raro no encaja con los demás. Pero fíjate, por ejemplo, cómo es raro en esa comunidad no hay depresión, no hay adicción, no hay autismo, no vacunan. No sé si hay estudios que lo midan. Sí, los hay. Bueno, los hay. Si no hay nada de eso, entonces... No, los hay. Inclusive es una comunidad muy pequeña. Yo cogí clase con una doctora, que una de las mujeres, 1 o 2 maduras en psiquiatra en adicciones, y ella hablaba con datos de estudio. Lo que pasa es que no se va a publicar en los journals donde se promueve la vacunación. No, claro, el board del journal el board es manejado lo paga la farmacéutica. ¿Tú me entiendes? Pero para muestra un botón. Sí. Por ejemplo, yo a mí me gusta solamente ya con el asunto del manejo de la información de forma corrupta. Yo trato de segregarme un poquito más a lo que tiene que ver con mi círculo más cercano, como se hacía anteriormente hace 100 o 200 años atrás. Por ejemplo, en mi círculo cercano yo tengo una gran cantidad de niños que no se han vacunado y todos, sin excepción, sin todos, no hay, claro, no estamos de 1000 niños, no estoy hablando, pero ponte 24 niños que sus padres decidieron no vacunarlos por mi discurso, que no era que no lo vacunaran, sino que observaran la incidencia que habían en familias donde había, yo conozco familias con 3 varones que los 3 son autistas, y eso no existía. Y entonces me dicen, oye, no tengo cómo pagarle a usted el hecho que tomamos la decisión, no usted, nosotros, de atrevernos a hacer lo del resto con mucho miedo al principio, por lo que nos decían, pero no hay niños autistas. Y no solamente eso, sino que la media de esos niños no tienen ningún tipo de marcador que se ha normalizado de dislexia, trastorno attention deficit disorder o hiperactividad. O sea, quiere decir que hay algo. Entonces, por eso es que yo siempre
y digo, y asumo que es una visión que tengo yo, no soy ciencia, es pura observación, de que yo apelo en los procesos, inclusive que uno de los principales motivos de este podcast, porque este podcast no recibe ningún tipo de dinero por nada, es completamente orgánico. Eventualmente podremos promocionar a alguien que se vaya alineando con nuestra vida, nuestra visión, nuestra filosofía de cómo vemos el mundo, tanto Checo como mis invitados, Antonio, tú y yo, y los que pueden venir tú también, es el hecho de que hay un punto de inflexión donde tenemos que cuestionarnos. Porque, por ejemplo, vimos ayer en clase de filosofía en Nueva Acrópolis como la historia era cíclica. Habían periodos de oro, como habían periodos de hierro, de oscuridad y de también periodos de grandeza. Y que estamos viviendo un microciclo en un punto de oscuridad de la historia. Hablábamos de eso. Involutivo, diría yo. Involutivo, claro que sí. Entonces, por eso que yo digo, no necesariamente porque el resto se somete a esa tendencia, la diferencia no es que, no es que todos vamos a ser iguales, sino qué tan son mayoría. Si la mayoría son borregos, son estúpidos, y la minoría son pensantes, lo que va a cambiar la diferencia entre un periodo histórico y otro no es que haya una perfección al unísono, todos borregos o todos estúpidos, sino quiénes serán mayoría. No, y ahora no hay más estúpido que antes. Lo que pasa es que como la comunicación está tan visibilizada, se nota más y estamos más aglomerados. Vivimos en centros urbanos y también estamos más interconectados por los temas de redes. Digamos que anteriormente la estupidez no era electiva, ahora sí. Bueno, decía Humberto Eco decía que el poder de las redes sociales era que había puesto todo lo estúpido en un ejército. Antes los estúpidos actuaban individualmente o en células pequeñas, pero ahora se masifican. Entonces, eso decía Humberto Eco. Pero hay trabajos interesantes. Por ejemplo, mira, hay un trabajo de Isaac Asimov, escrito en los 80, sobre el antiintelectualismo en Estados Unidos. Un artículo excelente, o sea, donde él dice que el culto a la ignorancia es tan grande que se le ha hecho, que se ha vuelto un estándar en la sociedad. Se apetece. No, se valora igual la ignorancia al conocimiento. Esa noción falsa de igualdad, de que todos somos iguales, de que todo el mundo tiene derecho a hablar, de que todo el mundo también es lo que ha masificado la difusión de la estupidez. Por eso que Platón en la República dice que la democracia como la tenemos nosotros es el último escalafón a la tiranía. Sí, claro. Decía, creo que era Churchill que decía que los mejores argumentos contra la democracia se obtienen en una fila de votación. Cuando usted habla con la gente que está en fila. Ahí están todos los argumentos. Y Churchill fue un defensor de la democracia. Él decía que era el mejor sistema cuando se descartaba a todos los demás. Pero él decía que los mejores argumentos se obtenían hablando con la gente. Y Stalin, obviamente, que decía que él no creía en elecciones porque los votantes no decidían nada y quienes contaban los votos lo decidían todo. Bueno, estuve viendo también, por ejemplo, que en la antigua Grecia el derecho al voto no le correspondía a todo el mundo y No. que ser ciudadano no era cualquiera. Había que tener ciertas características que te dieran capacidad delante del resto de ser una persona con capacidad de discernimiento. De ahí que viene la noción del atribuirle virtudes y conocimientos y sapiencia al pueblo. O sea, los pueblos no se equivocan, los pueblos sí se equivocan, y mucho. Lo que pasa es que la noción de pueblo, de universo en esa época, eran personas como tú describes, eran personas, incluso había que ser, el hombre libre, la noción de hombre libre en Grecia estaba atado a los medios de producción. El libre era el que no tenía que subordinarse a nadie por razones económicas. Tenía que vivir en la polis, o sea, en la ciudad, no era campesino, y tener medio de producción propia. Esa era la persona que era considerada libre. Hombre, obviamente, las mujeres no participaban y tampoco era todo el mundo el que era ciudadano. O sea que eso se pensó para una élite. De ahí que viene el concepto. Esa es la democracia aristotélica, aristocracia, de Aristóteles. O sea, Sí. la gente con determinadas características, a ese grupo se le atribuían virtudes y capacidades superiores a las de los demás, sin importar la cultura, sin importar nada, simplemente por pertenecer a ese grupo. Es bueno señalar, como comenzaste tú la disertación el día de hoy, Uh-huh. de que todos somos estúpidos a cierto grado. Claro, hacemos estupideces. Hacemos estupideces y yo siempre he dicho, incluso cuando doy talleres, que los principios que yo voy a compartir con los estudiantes puedo mañana también, como por ejemplo, contradecirlos o decir me equivoqué. Pero yo creo que cierto grado, que entiendo yo, tú me vas a corregir, Eliseo,
Creo que la estupidez no es un estado absoluto, sino No, un ni estado permanente. ni permanente, sino un estado relativo Ni que está asociado a ninguna otra condición. a ninguna Una otra persona condición. con mucha instrucción académica puede ser estúpida. Sí, Igual que uno que no tenga. Una persona rica puede ser estúpida, igual que lo puede ser un pobre. O sea, eso no está asociado a ninguna otra condición. Y tampoco es permanente. por eso yo reitero que creo que quizás el primer paso para abandonar, que no es un asunto que pasa blanco y negro, sino hay grises en el medio, la estupidez, es reconocer esa naturaleza que tenemos los seres humanos, Claro. naciendo en un colectivo donde el colectivo más pequeño es la familia, siendo familiar, donde muchas veces somos el resultado de esa interacción primaria en nuestra primera infancia y vamos entonces sumándole a eso otros elementos mientras vamos introduciéndonos a la vida de la sociedad a través del colegio, las actividades cocurriculares y como adultos, universidad, luego nuestra propia familia. Yo entiendo que lo más importante, entiendo yo, es reconocer esa naturaleza, esa condición y comenzar a reflexionar y a cuestionarnos. Por ejemplo, yo todos los días, casi diario, hay de a día que me coge el no podré, trato de hacer anotaciones para reflexionar de cosas que hice en el día de ayer que tengo que mejorar. Me pasa muchas veces cuando estoy en reuniones, como no tengo una habilidad muy desarrollada para los negocios, que tú lo sabes, cuando voy a hacer negociaciones, por ejemplo, anteriormente yo abordaba e interrumpía con mucha facilidad los procesos, con lo que yo pensaba que tenía que poner sobre el tapete sobre esa negociación, por ejemplo. Pero luego me sentía, en cierto modo, avergonzado por mi incapacidad, por ser estúpido en el momento. Y eso me llevó a investigar, coger cursos de oratoria, coger cursos de negociación, o solamente leer para aprender un poco más y tener herramientas para no calar dentro de un círculo muy específico como alguien sin capacidad o siendo estúpido por no tener esa herramienta para poder yo superar mi mejor versión de ayer y convertirla en una nueva y superior en el día de hoy. Mira, yo creo que la herramienta más importante sobre la que uno le puede hablar a alguien que quiera luchar contra este ciclo de estupidez que nos rodea y en la que uno mismo comete a cada rato, es aprender a escuchar. Tú nunca aprendes nada mientras eres tú el que habla. O sea, hablar no enseña nada, es escuchar y ver y pensar y analizar. O sea, yo creo que y ese es uno de los principales problemas que hay en la convivencia diaria. La gente no escucha. No escucha, solo habla y actúa. ¿Por qué? Por este mismo culto a la individualidad. O sea, es que yo tengo derecho a estar equivocado. Fíjate lo que produce eso en un individuo. Como él tiene derecho a él estar equivocado, entonces él termina no estando equivocado, porque él está ejerciendo un derecho. Y lo correcto, todo el mundo tiene razón. Todo el mundo tiene razón. No hay pensamiento excluyente, porque él tiene derecho a pensar equivocadamente. O sea, no hay una admisión. Tú descubriste que tú tenías una debilidad. Bueno, te fuiste a suplirla con las herramientas que hay. Pero un individuo que tiene derecho a estar equivocado no hace eso. No hace eso porque le está ejerciendo un derecho. Y eso vale igual que el que está bien. Entonces, cuando ese derecho juega en contra, que te vuelves estúpido, es cuando sigues actuando de esa manera, a pesar de que ya viste que te hace daño. ¿Entiendes? Y que no tiene ningún beneficio. Que lo que está haciéndote daño. Y probablemente haciéndole daño a otros. Entonces, esa es el medir el impacto de lo que uno hace y lo que uno dice. Y aprendiendo a escuchar y analizar. Eliseo, quiero darte las gracias por estar con nosotros en el día de hoy, reiterando mi deseo de que puedas compartir con nosotros con temas muy puntuales. Y la idea, reitero, en Vida Sana con Juan Carlos Simón, Francesco Jeremía, Antonio Ladislao Gómez Portela, que me acompaña por momentos, es permitir una visión bajo un diálogo completamente orgánico y la persona poder encontrar herramientas para saber en qué lugar se encuentra en su trayecto de la vida, dónde vienes y hacia dónde puede llegar. Te lo agradezco Bueno, muchísimo, las gracias hermano. a ti. Y cuando tú quieras, yo vengo. No hay problema. Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Hasta la próxima.